Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El día de hoy se tratará el tema Cristianismo primitivo y cultura clásica. La Iglesia primitiva asumió y encarnó la verdad, la bondad y la belleza de su tiempo, fieles al dicho, lo no asumido no es redimido. Ante las formas de inteligencia y sensibilidad de su entorno cultural, buscaron inculturar el Evangelio. Lo hicieron vida de su vida, carne de su carne, cultura de su tiempo para su tiempo y diríamos en cierta manera para nosotros, pues sus categorías y expresiones nos han llegado con gran vitalidad y frescura. Nos sorprenden y todavía hoy nos evangelizan escritos, pinturas, esculturas en pluriformes estilos, con el alma y el cuerpo de su tiempo. El padre Carlos Hernández Reséndiz nos introducirá en este mundo de la alianza entre la fe y la razón, entre el Evangelio y la cultura de la Iglesia primitiva y la cultura clásica. A continuación, les daré una breve semblanza de él. Nació en Tolimán, Querétaro, realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar Diocesano de Querétaro. Tiene licenciatura pontificia en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Augustinianum en Roma, licenciatura en Teología por el Instituto Sede Sapiencia en Cuernavaca, licenciatura en Filosofía por la UBAC en Morelia. Actualmente realiza estudios de maestría en Ciencias de la Educación en el UNIBIM. Ha tomado diversos cursos como Síntesis Teológica y Griego en la Universidad Pontificia de México, Alemán en el Instituto Kreuzberg en Bonn, Alemania, y curso de Arqueología Cristiana en la Universidad Salesiana de Roma. También tiene varios diplomados, entre ellos Música Sagrada en la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara, diplomado en Bibliotecología, en Actualización Filosófica, en Evaluación Educativa, en Investigación Educativa, en Competencias Pedagógicas y actualmente cursa el diplomado en Formación Social en la Anáhuac. Se ha desempeñado como auxiliar del secretario general del Sínodo para los obispos en Roma sobre la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Es profesor de Patrología, Latín, taller de Patrística en el Seminario Conciliar de Querétaro, profesor de Patrología, Latín y Griego en la UNIVA, profesor de Latín, Griego y Filología Española en la UAC, profesor de Metodología de la Investigación en la UNIVA, sinodal y secretario de Estudios de la Facultad de Filosofía y Teología del Seminario Conciliar Diocesano de Querétaro, director de la Biblioteca Florencio Rosas, responsable de la dimensión de la pastoral educativa en la Diócesis de Querétaro. Actualmente está adscrito a la parroquia de Nuestra Señora del Rayo. Lo escuchamos con gusto. Adelante, por favor. Al final, a ver si son igual. Quiero agradecerles muchísimo, especialmente al Padre Prisciliano. Gracias, Padre Prisi. Es un amigo el Padre Prisi. Ustedes leen mucho aquí currículum, pero siempre hay personas atrás empujando y empujando. Y uno de ellos es mi amigo el Padre Prisciliano, que siempre me ha estado impulsando y ayudando. Muchas gracias, Padre Prisi, que además fue mi maestro, Maestro, me inclino. El tema que nos hemos propuesto es cristianismo primitivo y cultura clásica. Fue un tema dado al aire, ¿verdad, Padre Prisi? Cuando vi en El Observador la iniciativa del Padre Prisciliano de diálogo y cultura. Y dije, pues cristianismo primitivo y cultura clásica. Para evitar malos entendidos, hablaremos aquí de cultura en su sentido más estricto y adoptado tradicionalmente en el ámbito humanista como el complejo de la producción intelectual de un grupo, una comunidad o un pueblo, y no en aquel
más extenso acogido en el ámbito socioantropológico, que lo define como la acumulación de experiencias propias de un grupo. O sea, no tan amplio, sino reducido, repito, al ámbito humanista como la producción intelectual de un grupo. ¿Cuál grupo? Bueno, hemos dicho cristianismo primitivo. Y por cristianismo primitivo entenderemos aquí aquel que corresponde al periodo patrístico, es decir, al periodo del siglo I al siglo VIII. Y siendo más todavía detallistas, hablaremos del siglo I hasta finales del siglo IV, cuando en una fecha de finales del siglo IV se prohibió a la Iglesia la enseñanza de las letras. Y veremos por qué nosotros, ¿verdad? Desde el siglo I hasta finales del siglo IV, terminaremos con esa prohibición a la Iglesia de enseñar las letras clásicas. Entonces, delimitado el tema, la pregunta más importante sería: ¿produjo el cristianismo primitivo literatura de calidad? Esa es la pregunta en la cual rondará toda nuestra ponencia. ¿Este cristianismo primitivo produjo obras literarias de calidad? Tenemos nosotros que abordar primero pues la apertura a la razón o a la cultura, o la cerrazón a esta misma. En realidad eso va a ser también el carril o el riel que nos irá guiando a descubrir cómo la Iglesia se abrió a la cultura y a la razón desde su nacimiento. Y vamos a comenzar pues, ¿no? El cristianismo nació en el seno judaico y obviamente fue condicionado por su origen. La principal herencia cultural judaica hecha al cristianismo pues es obviamente el Antiguo Testamento. Pero los cristianos recibieron este Antiguo Testamento en la traducción griega de los 70, cuya misma elaboración era un signo ya de apertura a la cultura profana. O sea, ya recibimos el Antiguo Testamento, pero traducido al griego. O sea, el griego, aquella lengua de los helenistas, aquella lengua pagana. Ya estamos lejos de aquel enclaustramiento judío frente al helenismo, manifestado, ustedes lo saben bien, en la lucha de los macabeos contra todo signo griego. Ya no. Esta línea de apertura al helenismo fue acogida por la Iglesia y se manifestó en la adopción de la lengua griega como su lengua oficial. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, ya no traducido, escrito. Además de la adopción de géneros y estilos literarios paganos. Me explico. Por ejemplo, San Lucas, en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, evoca la tradición historiográfica griega, además de poner en boca de San Pablo una cita del escritor Arato. Aunque no lo menciona expresamente, la cita, la sabemos, es de él. El mismo apóstol, por su parte, citará a Menandro en 1 Corintios 15:33, además de que utilizará un género literario muy familiar en el ámbito clásico, es decir, la carta, ¿no? Marcos, el evangelista Marcos, según estudios recientes, quiso presentar a Jesús con caracteres propios del taumaturgo familiar a los griegos, es decir, de aquel hombre médico, ¿no? El Evangelio de Juan, por su parte, define a Cristo como el Logos en manifiesta apertura a la filosofía griega. En fin, la oposición a la sabiduría de este mundo, denunciada incluso por el mismo apóstol Pablo, no es sino mera retórica, No hay oposición a la razón. Y en la práctica, el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues,
que era el texto más anticultura romana, fue el que tuvo dificultades para ser recibido como texto inspirado. O sea, el libro del Apocalipsis, que le pegaba duro a los romanos, ¿no? La Babilonia pagana, pues, ¿no? Pues es el libro que tuvo más problemas para entrar como texto inspirado en nuestra Biblia. Entonces, concluyendo el primer apartado, ¿cómo nació el cristianismo? Heredando una cultura ya griega, pero optó por abrirse a esta cultura griega, adoptando su lengua y adoptando incluso géneros literarios propios de los romanos y de los griegos. Después de este periodo apostólico, nos interesa a nosotros una carta que es de Clemente de Roma a los Corintios, escrita antes de finalizar el siglo I. Nos interesa porque en dicha obra hay una coexistencia pacífica entre cultura griega y cultura judía, que parece preparar el anuncio del mensaje evangélico a todo el mundo romano, y porque además dicha obra fue considerada por muchos como inspirada y por lo mismo copiada en los mismos manuscritos que contenían la Sagrada Escritura. O sea, ¿por qué nos interesa esta carta? Pues porque la consideraron en el cristianismo primitivo como inspirada, aunque después, por diferentes razones, no llegó a formar parte de nuestra Biblia, pero se nos ha conservado hasta el día de hoy. La duda actual entre los especialistas sobre el origen, ya sea judío o romano, de esta carta es un argumento a favor de lo que aquí estamos hablando, es decir, que en la carta coexiste pacíficamente cultura griega y cultura judía. San Clemente, cita muchos libros del Antiguo Testamento en su carta. ¿Será judío por eso? Pero también hace un uso abundante de elementos de la cultura clásica. ¿Será romano acaso? Por ejemplo, la armonía que debe prevalecer frente a la discordia que sufre la iglesia de Corinto, que es el tema de la carta, es descrita por el sacerdote Clemente según una matriz estoica. Los estoicos habían elaborado metáforas y catálogos de vicios y virtudes que son citadas por Clemente de Roma. La misma redacción de la obra evidencia el conocimiento de las formas retóricas y del bien escribir. Es más, el término paideia, que sintetiza el ideal del humanista griego, aparece coloreando el texto en varias ocasiones. No, hombre, imagínense un romano escuchar el término paideia en esta carta. Y un cristiano, ¿no? Escuchar el término paideia en esta carta. Es decir, la apertura a la cultura pagana que encontramos en la época de los apóstoles parece cuajarse en un texto muy importante, que por lo mismo podríamos considerarlo nosotros como fundante de una tendencia que prevalecerá hasta el día de hoy. La iglesia nace abierta a la cultura clásica y sus primeros pasos son en esa dirección. Sin embargo, pronto surgió en la historia de la iglesia un problema que por poco hace que nos desembaracemos de la cultura clásica y la abandonemos por un lado. Es el gnosticismo, una prueba muy grande a superar por parte de la iglesia. Es como un tronco en el camino que dificultó proseguir aquel viaje amigable entre cristianismo y cultura clásica. Aquí no nos va a interesar describir el gnosticismo en sus componentes teológicos, cristológicos, antropológicos o cosmológicos. Baste decir que el gnosticismo era una herejía que consideraba que la salvación del hombre se daba por la adquisición de un conocimiento,
conocimiento que en griego se dice gnosis, de ahí el nombre de gnosticismo. Un conocimiento al que accedían unos pocos elegidos y no se daba la salvación por la fe compartida en el seno de la iglesia. Entonces, en lenguaje actual, la salvación era para los gnósticos solo para un grupo de élite y no para la prole. Un logro humano más que un don divino. O sea, ¿quién se salva? Pues el hombre que pueda con su inteligencia descubrir un conocimiento guardado secretamente en sus propios escritos. Sin embargo, el conocimiento al que esta secta hacía referencia no era claro a la razón, era más bien un conocimiento velado con términos rebuscados y metáforas sin sentido. Obvio, dirían ellos, pues solo unos pocos están destinados a descifrarlo. ¿Verdad? El gnosticismo se presenta entonces como una ensalada difícil de digerir, compuesta de elementos griegos, iranianos, cristianos y de otras múltiples corrientes de pensamiento no distinguibles todavía el día de hoy. Y quien lo dude puede hacer la prueba de leer un evangelio gnóstico y ver la distancia enorme entre el evangelio canónico o los evangelios canónicos que tenemos en nuestra Biblia y esos evangelios gnósticos. Los gnósticos son oscuros, los nuestros son muy claros. Lo que aquí nos interesa es que el gnosticismo fue considerado por los cristianos del siglo II y del siglo III como una deformación del cristianismo debida al influjo de la filosofía griega. Y ahora podrán adivinar cuál es el gran problema, ¿no? Los cristianos del siglo II y III vieron el gnosticismo, repito, como una deformación del cristianismo debida al influjo de la filosofía griega. Con ese milagrito colgado a la filosofía era normal que se mirara con recelo ahora a toda la cultura clásica. La herejía provenía, en esta visión simplista, del contacto impuro entre las Sagradas Escrituras con la cultura clásica. Así, por ejemplo, el gran jurista Tertuliano, un cristiano convencido, consideraba que Valentín, fundador de una escuela gnóstica, era platónico y que Marción, otro gnóstico, era un filósofo estoico. Hipólito de Roma, otro padre de la Iglesia, por su parte, defendiendo a la Iglesia, elaboró con un procedimiento arbitrario, hay que aceptarlo, un manual de herejías, en donde a cada una de las herejías le hacía derivar de alguna escuela filosófica. Así, según él, según Hipólito de Roma, Valentín derivaba de Pitágoras y Platón. Basílides, un gnóstico, según él derivaba de Aristóteles. Marción, otro gnóstico, de Empédocles. Noeto de Heráclito. En fin, o sea, a cada herejía pues correspondía una escuela filosófica. ¿Con eso nos iban a dar ganas de estudiar filosofía? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo superar el obstáculo? Se podía optar por dos soluciones: o la filosofía y la cultura clásica se bajaban de este recorrido y se separaban del cristianismo, con las consecuencias obvias que era convertir al cristianismo en un movimiento religioso nacionalista. Pues ya todo era griego, defenderse de todo que era griego era encerrarse, pues aquí, ¿no? Judea, Jerusalén y vámonos, ¿no? Autorreferencial y fundamentalista. Ojalá estas tres palabras les resuenen porque van a servir mucho en la conclusión, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el peligro? Dejamos cultura clásica de lado
y nos volvemos un movimiento religioso nacionalista, autorreferencial y fundamentalista. O juntos removían el tronco del gnosticismo y continuaban el viaje con precaución. Obvio que la solución era esta segunda. Optaron por esta segunda solución, incluso aquellos críticos de esta solución, aquellos críticos que paradójicamente utilizan su cultura clásica para combatirla. Esto es algo que nos sorprende, ¿verdad? Hay algunos cristianos convencidos que defenderán, entre comillas, el cristianismo de la cultura clásica, utilizando para esa defensa herramientas de la cultura clásica. Y pongo ejemplos, ¿no? Tertuliano, en ámbito latino, de quien ya hemos hablado poquito antes, ¿verdad? Aquel jurista, ¿no? Afirmaba: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O sea, Atenas como centro académico muy importante en la antigüedad y Jerusalén, de donde nació el cristianismo, ¿no? Decía además: ¿qué cosa tiene que ver la academia con la iglesia? Nuestra formación es del pórtico de Salomón, decía él, ¿no? Y no del pórtico de Atenas, ¿verdad? Sin darse cuenta, Tertuliano, al hacer estas afirmaciones, lo hacía empleando las mejores técnicas de la oratoria. Esa oratoria, hija de la cultura que él mismo condena. Lo mismo se puede decir de aquel grito que se le atribuye a Tertuliano: credo quia absurdum, es decir, creo porque es absurdo. Ah, caray, alguien diría, ¿no? Creo porque es absurdo, o sea, creo porque no hay nada razonable en esto, ¿no? Bueno, esto que se le atribuye a él y que podría colocarlo entre los más grandes anti-intelectualistas es mera retórica. De hecho, el desconocimiento del papel primordial del arte de hablar en la época antigua, o sea, de la oratoria o de la retórica, ha llevado a muchos estudiosos a falsas conclusiones. Como hombre culto y abogado, Tertuliano ofreció al cristianismo la mejor defensa frente a las herejías, enriqueciendo el lenguaje teológico con términos del derecho. Y ahora los pongo a prueba a ustedes. Miren: penitencia, penitente, absolución, justo juez, culpa, arrepentimiento, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De confesión o de un juicio, ¿verdad? ¿No? Pareciera que estuviéramos ante un magistrado aquí, ¿no? Pues eso que nosotros identificamos como el sacramento de la confesión, eso nos lo heredó Tertuliano. O sea, gracias a Tertuliano nosotros podemos hablar de todos estos términos el día de hoy. Él era, por cierto, abogado, ¿no? Para ilustrarlo mejor, cuando escribe su obra del ánima, o un tratado sobre el ánima, sobre el alma, Tertuliano nombra a 35 filósofos, 12 médicos y otros 25 autores griegos. En esta misma línea se mueven Teófilo, Justino, Tasiano y el mismo Ireneo, todos ellos padres de la Iglesia. O sea, por un lado, como Tertuliano, reprochan los desvíos de la cultura clásica, pero por otro, no dudan en utilizarla para beneficio de la Iglesia. Ahora sí entendemos cómo incluso entre los mismos detractores de la cultura clásica no es sino mera retórica. Entonces, ¿qué podríamos concluir de este apartado? Pues que allí donde incluso vemos a cristianos que dicen cultura clásica no, pues aguas, porque podemos equivocarnos. Hay que entender que para ellos es mera retórica, ¿verdad? Y que en la práctica la utilizan en defensa de la Iglesia. Así también los padres llamados apologistas.
ellos merecen una mención especial. En el siglo II, que es en el que estamos, ellos se nombraron a sí mismos, estos padres de la iglesia, llamados también apologistas, se nombraron a sí mismos como filósofos y presentaron el cristianismo como la verdadera filosofía. No, hombre, ¿verdad? Minucio Félix, un apologista, en su Octavius, así se llama su escrito, escogió tanto en el plano formal como en el contenido el diálogo clásico tal como se presenta en el De Natura Deorum de Cicerón. Me explico, ¿verdad? Cicerón escribió un diálogo sobre la naturaleza de los dioses y Minucio Félix utiliza este modelo ciceroniano para escribir su propia obra, una obra de calidad, Resulta sorprendente que en esta obra de defensa al cristianismo, Minucio Félix es un apologista, nunca sea mencionada la Biblia, ni ningún aspecto esencial del cristianismo. Caray, ¿verdad? ¿Cómo se defiende el cristianismo sin mencionar la Biblia y ningún aspecto es esencial de él? Bueno, quien desconoce el presupuesto, yo ya se los he dicho a ustedes, imitación ciceroniana, se despista. Si este es un libro pagano, no es pagano, solo que tiene, tanto en la forma como en el contenido, un modelo que es Cicerón. Entonces defiende al cristianismo sin nombrar la Biblia y algunos aspectos esenciales del cristianismo. Es una obra anclada totalmente en la cultura clásica. Para aquellos que todavía están lejos de recibir una formación cristiana sólida, aquí con Minucio Félix no hay violencia a la fe, sino ayuda para la fe a través de la razón y la cultura pagana. Cualquiera que hubiera leído el Octavius de Minucio Félix podría reengraciarse o estar alegre, pues, de ver en esta obra un diálogo al estilo ciceroniano. Arnovio, otro apologista, en su apología, se llaman apologistas porque escriben apologías, ¿no? Arnovio en su apología cita 51 autores griegos, de esos 14 veces a Platón, y cita 24 autores latinos. Lactancio, otro padre apologista, cita muchos, pero en especial a Cicerón, por lo menos unas 300 veces, el doble de las citas que corresponden a la Sagrada Escritura y mucho más de todos los demás autores latinos puestos juntos, ¿no? O sea, Cicerón es lo que rifaba, pues, ¿no? Justino, otro padre apologista, nos describe su camino por diferentes escuelas filosóficas, mostrando su desengaño por ellas hasta que encuentra el Evangelio. Después de ese encuentro con el Evangelio, Justino no solo predica la verdad. Para nosotros eso de la verdad, no, te digo la verdad, ¿no? Etcétera. No, para ellos la verdad es otra cosa, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilatos a Jesús, ¿no? Una pregunta que latía en el corazón de todos los filósofos. Bueno, pues Justino predica la verdad y de ahora en adelante se viste como filósofo, literalmente. Toma el manto del filósofo, se viste como filósofo y forma una escuela, así como lo hacían los filósofos. En resumidas cuentas, terminando este siglo II con los padres apologistas, la literatura cristiana de esta época tiene una característica común. Se adaptó a un estilo y lenguaje conforme a las normas del arte pagano y lo utilizó para difundir el Evangelio. Son cristianos cultos que no encontraron un obstáculo en la razón, sino un aliado muy importante. Vayámonos después de este siglo II al siglo III. En el siglo III merece una especial atención un tal Orígenes.
Los padres leemos a Orígenes muchas veces en nuestra liturgia de las horas, ¿verdad? ¿Qué había pasado en este siglo III? Habían aparecido críticas al cristianismo desde intelectuales del mundo pagano, que se habían dado a la tarea de informarse, aunque sea un poquito, de la vida de la Iglesia. Si en los siglos precedentes, es decir, en el siglo I y en el siglo II, la forma de combatir al cristianismo por parte del paganismo era o ignorándolo o persiguiéndolo a muerte, ahora nos llama la atención que en este siglo III sean estos intelectuales paganos los que intentan frenar el cristianismo. Quiere decir que ya tuvieron miedo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Son ahora en el siglo III intelectuales paganos que intentan frenar el cristianismo. Entre ellos está un tal Luciano, pero el más importante se llama Celso. Celso, en su obra El discurso verdadero, ataca a los cristianos tachándolos de ignorantes. Segundo, locos, que profesan una fe irracional, que son hostiles a toda la tradición cultural y religiosa de los griegos. Híjole, ya después de haber escuchado los 2 primeros siglos, hasta a nosotros nos da coraje, ¿a poco no? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Repito, ¿no? ¿Qué dice Celso? Ignorantes, locos, de fe irracional, hostiles a toda la tradición cultural y religiosa de los griegos. Según Celso, los cristianos son peores que los judíos, pues al menos ellos son fieles a la herencia religiosa de sus antepasados, mientras que los cristianos la han abandonado para seguir a un tal Cristo, dice él, ¿no? La respuesta cristiana llegó con Orígenes. Orígenes hizo algo muy interesante, refutó la obra de Celso párrafo por párrafo. De hecho, gracias a este método escogido por Orígenes, hoy nosotros hemos reconstruido la obra de Celso. O sea, imagínense, tenemos la obra de Orígenes, pero no la de Celso. Nos interesa no solamente la respuesta que da Orígenes a cada argumento, sino también el que haya refutado el tonito de superioridad con el que Celso pretendía atacar al cristianismo. Eso es lo más interesante, ¿no? Si Celso era un intelectual pagano, Orígenes le dobla en cultura. Es más, de Celso sabemos gracias a lo que Orígenes escribió como respuesta. En este momento de la historia de la Iglesia nos encontramos a un cristiano que es al mismo tiempo el más culto del momento. ¿Cómo se llama? Orígenes, el más culto del momento. Para darnos una idea, Orígenes escribió muchísimo, dice San Jerónimo, más de 3,000 obras. Pero atentos, también es retórica, ¿no? Sin duda escribió muchísimo, como sea, ¿no? Tenía Orígenes 7 secretarios y otro número de estenógrafos. Hizo investigaciones arqueológicas, realizó los primeros esbozos de la exégesis bíblica, se entrevistó con rabinos, realizó viajes de estudio y en momentos de persecución, mientras cristianos eran perseguidos, pues él era respetado gracias a su cultura. Se entrevistó incluso con la mamá de un emperador. Viajó por Arabia, por Palestina, etcétera, Capadocia, ¿no? Lo más importante de Orígenes fue la herencia dejada a la posterioridad. Según Orígenes, el que quisiera dedicarse al conocimiento de la teología debería hacer un curso previo de filosofía. Orígenes dirigió e implementó este esquema en la escuela catequética de Alejandría, del que era director y de la que salieron después muchísimos obispos. Y la Iglesia será deudora de él hasta el día de hoy en todo el mundo.
tuvimos que estudiar filosofía antes de teología, ¿verdad, Padre Prisi? Somos más origenianos de lo que nos imaginamos, ¿no? Orígenes, y antes de él, Clemente de Alejandría, otro padre de la Iglesia, utilizó además un argumento denominado Furta Grecorum, en latín, que traducido al español podría traducirse literalmente como el robo de los griegos. ¿A qué se refiere este argumento? Según Clemente de Alejandría y Orígenes, lo que los griegos tienen de sabiduría lo han bebido o robado de las Sagradas Escrituras. Ah, caray, diría uno, ¿cómo? Los clásicos, eso que escribieron, lo escribieron gracias a las Sagradas Escrituras. Hoy nos puede sonar un argumento medio bobo, pero a favor del argumento está el hecho de que la Sagrada Escritura, al menos el Antiguo Testamento, es más antiguo que los escritores griegos y latinos. Según ese argumento, no es el cristiano el que mendiga la cultura pagana, es el cristiano el verdadero sabio, que comparte su sabiduría al mundo, y la Sagrada Escritura es la fuente de toda esa cultura. Con estos presupuestos, Orígenes preparará el camino a los padres de la Iglesia del siglo IV, un siglo, el cuarto, que será considerado por todos como el siglo de oro de la patrología y tal vez el siglo de oro de toda la historia de la Iglesia. ¿Qué pasó en el siglo IV, pues, no? Ustedes recordarán, en el siglo IV, la parte occidental poco a poco olvida el griego y se hará indispensable la traducción de obras clásicas como patrísticas al latín. El problema crucial ahora es el estilo. Me explico. Traducir del griego al latín implicaba la incertidumbre de hacer traducciones literales que, respetando la lengua de origen, eran puestas en un latín obscuro y poco elegante, o por otra parte, adaptar el texto griego a un estilo latino pulcro propio de la gente culta. Es lo que nos encontramos hoy cuando vamos al cine, ¿no? Y luego unas traducciones del inglés al español que decimos, no hombre, mejor quítenle los subtítulos y déjenme oírla, ¿verdad? ¿No? Bueno, este problema se plantearon los cristianos del siglo IV. En el siglo IV la parte occidental olvidó el griego. De hecho, es reconocido San Ambrosio porque, a pesar de su época, donde ya todo el mundo había olvidado el griego, él todavía lo conocía, ¿no? Este problema del estilo en ámbito cristiano era grande, sobre todo para la Biblia, que había sido escrita en griego y en hebreo, lenguas ahora casi desconocidas, y que necesitaba una versión latina. Por eso San Jerónimo en este siglo, en el siglo IV en el que estamos, traduce del griego y del hebreo al latín, la famosa Vulgata. Nos vamos ubicando bien, ¿verdad? Siglo IV, el problema es el estilo. En esta época importa el estilo, pero es un estilo preocupado por la forma por la forma de manera desmedida tanto del bien escribir como del bien hablar. O sea, no es solamente el estilo del traductor, sino es el estilo del bien escribir y del bien hablar. Para ejemplificar mejor, resulta interesante que los principales padres de la Iglesia del siglo IV, del que estamos hablando, hayan en su mayoría estudiado retórica. Juan Crisóstomo, boquita de oro, ¿no? Por eso le llaman así, por ser buen orador. Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, el mismo San Ambrosio, sabemos que gracias a su elocuencia, pues convirtió también a San Agustín. Y San Agustín, ¿qué andaba haciendo San Agustín en Milán? Pues discursos al emperador gracias a su buena retórica. San Agustín, él además redactó el primer manual de retórica cristiana en su obrita de Doctrina Cristiana.
Fíjense, tan importante era el bien hablar y el bien escribir, que ya se vio una iniciativa en ámbito cristiano de dar técnicas retóricas a los mismos catequistas. De San Agustín podríamos hablar mil cosas. Baste decir que en su polémica contra los paganos que acusaban a la Iglesia del descalabro del imperio frente a los invasores, cita en su libro La ciudad de Dios a Cicerón 145 veces, Virgilio 106, Salustio 64, Varrón 139, además de que de otros autores no conoceríamos nada si no hubieran sido citados por Agustín en su obra. Ya ven que al menos una noticia por aquí o por allá, pero de muchos solamente conocemos por lo que Agustín citó y nombró en su ciudad de Dios. Es imposible dar estadísticas para todos los padres. Interesante, sin embargo, que sean Cicerón, Virgilio, Terencio y Salustio, estos autores clásicos, Cicerón, Virgilio, Terencio y Salustio, los más citados en el ámbito latino. El uso de ellos es tan abundante, pero tan abundante, que más de algún padre de la Iglesia soñó que el mismo Cristo le reprochara ser más ciceroniano que cristiano, ¿no? ¿Cómo la ven? Bueno, aquí hay materia para los psicoanalistas, ¿no? ¿Qué significan esos sueños, no? O sea, los padres más de alguna vez soñaron que Cristo los juzgaba por citar más a Cicerón que la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Quién? Pues Jerónimo, él fue el que soñó, pero no solo él, Cesario de Arles y Casiano, ellos tres padres de la Iglesia. Si indagamos un poco en el perfil del obispo de este siglo IV, nos sorprenderíamos muchísimo. Son los más cultos y de entre esos se les convoca. O sea que como que una característica para ser obispo a alguien en el siglo IV es que sea culto, decían ellos, ¿no? O sea, ya, que sea culto. No se preocupaban tanto incluso por su formación teológica. Recuerden, a Agustín lo ordenan y ni modo, mi amigo, estudia teología un poco, porque de teología no crean que tanto. A Ambrosio lo ordenan y mi amigo pues estudia teología, porque de teología no sabía nada. Entonces, ¿por qué los eligen como obispos si no saben? Que son cultos, son hombres cultos, son los más cultos y por eso se les convoca. Juan Crisóstomo se ganó el apodo a mano limpia, el de Crisóstomo, ¿verdad? El de piquito de oro, se lo ganó a mano limpia estudiando retórica con el maestro más famoso de la época. Basilio y Gregorio Nacianceno coinciden y se hacen amigos estudiando en Atenas. Atenas era como Harvard hoy, bueno, ya habrá que buscar qué, ¿no? Agustín estudia retórica y es tan bueno que consigue empleo con el mismo emperador. San Ambrosio es hombre culto, a diferencia de muchos contemporáneos, conoce perfectamente el griego, tiene estudios de retórica y de derecho, en fin. Podríamos poner más ejemplos, pero el espacio de esta ponencia no es oportuno, ¿verdad? Volviendo al tema del estilo, se puede afirmar que todas las formas literarias clásicas están representadas ahora en varios aspectos de la vida de la Iglesia. Así encontramos que el estudio exegético que se hacía de Homero o Virgilio se realiza ahora con las Sagradas Escrituras. Tengo que hacer un paréntesis aquí. Virgilio y Homero, sus obras, bueno, pues eran pasadas de mano a mano, no había imprenta. ¿Quieres tener a Homero? Pues ándale, pues te lo presto, cópialo, ¿no? ¿Y qué pasaba allí? Pues el teléfono descompuesto, ¿verdad? ¿No? El copista le agregaba un error y el siguiente otro error y ya la quinta copia ya llevaba 20 errores nuevos, ¿no? Se hacían trabajos ya exegéticos, es decir, se comparaban manuscritos y se limpiaban libros
de errores de los fotocopistas, ¿no? Bueno, pues esto que se hacía ya con Homero y Virgilio, nosotros nos atrevimos a hacerlo con las Sagradas Escrituras. Esta expresión, pues ojalá se acuerden para la conclusión, ¿no? Lo que se hacía de Homero y Virgilio, nosotros nos hemos atrevido a hacerlo ¿con quién? Con las Sagradas Escrituras, que también se pasaban de mano a mano. La predicación cristiana sustituye en este siglo IV a la conferencia pública de los clásicos. Las inquietudes por el teatro, adivinen cómo las hemos sosegado, con la liturgia esplendorosa. En el siglo IV surgen los primeros manuales de liturgia. Pues dicen, es que el teatro es que la liturgia es puro teatro. Pues sí, mi amigo, ¿y qué tenemos? En el teatro un coro y en la iglesia también. Y en el teatro un vestuario y en la iglesia pues también. O sea, uno se pone lo mejorcito, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos una parte alta y en la iglesia pues también. O sea, tenemos sí es, ¿no? El gusto por la novela encuentra eco en la elaboración de textos apócrifos y de vida de santos en la geografía. No le demos a estos textos lo que no les corresponde. Hoy les damos valor histórico. No, es que tal evangelio apócrifo dice tal cosa, es que el texto apócrifo dice tal otra. Pues, mi amigo, te ves más ignorante que los de aquella época, ¿va? Los de aquella época los veían como novelas, les gustaba leer novelas, pues mejor denles novelas cristianas en lugar de que anden leyendo otras cosas, ¿no? ¿Va? Y hoy los vemos como si fueran textos históricos, válgame Dios, ¿no? La poesía clásica encuentra exponentes cristianos, por ejemplo, en Juvenco, un padre de la iglesia, pues, ¿no? Que puso en verso los evangelios, imagínense, en hexámetro, ¿no? Sería interesante, lástima que no se nos conservó todo, ¿no? También en Prudencio, ese sí tenemos bastante. Pero no se trata en este siglo IV de puro traslado o imitación de estilo, sino de creación original. Frente a un paganismo desgastado y en declive, el cristianismo representa ahora el sector activo, el elemento ascendente, es lo oculto del siglo. El cristianismo es lo oculto del siglo. Por eso mismo, San Jerónimo podrá en este siglo hacer una lista de hombres ilustres. Su obra se llama en latín De Viris Illustribus. ¿Qué es esta lista? Pues es una lista de eso que hemos dicho, hombres ilustres dentro de la Iglesia Católica, donde narra su vida y sus obras. O sea, ahora sí, ¿existe una literatura cristiana de calidad? Sí. Y el primer compilador de esta literatura cristiana antigua, pues es San Jerónimo. Esta lista, qué osado San Jerónimo, esta lista es para contraponer a aquella otra lista realizada por Suetonio, un pagano, bajo el mismo título, también De Viris Illustribus, que se hizo para los escritores paganos. ¿Cómo la ven? Entonces Suetonio escribió una obrita que se llamaba De Viris Illustribus. San Jerónimo dijo, pues yo también, De Viris Illustribus, ¿no? Pero Suetonio es del siglo I, ya después del siglo I, pues ya no hay grandes nombres. Jerónimo es del siglo IV y se regordea de poder nombrar San Jerónimo a muchos autores. Tenemos hoy la lista todavía y todas sus obras. Si a Jerónimo lo hubieran sentado y le hubieran dicho tus 10 libros preferidos, él sí hubiera salido del problema. Bueno, pero a aquel amigo le preguntaron por 3, ¿verdad? San Jerónimo pudo contar más de 1000, ¿no? Y los había leído. Y ese soy yo. Bueno. Permítanme.
ahora entenderemos por qué se intentó boicotear a la Iglesia Católica por parte de los paganos, obviamente, ¿no? ¿Hubo un intento de boicot contra la cultura cristiana? Sí. Cuando el emperador Juliano da a conocer la disposición de cerrar las puertas de la cultura a la Iglesia, seguramente suscitó risa entre los padres de este siglo, puesto que ellos mismos eran cultos, probablemente, como hemos dicho arriba, los más cultos sacados de las filas de una élite imperial. Juliano promulgó esta medida hostil para debilitar a la Iglesia y fortalecer al paganismo moribundo. Pues ya eran los últimos intentos, ¿no? Y repercutió, sí, y duramente entre los cristianos. Fue una ley escolar del día 17 de junio del 362. ¿Qué decía esta ley? Se prohíbe la enseñanza de las letras clásicas y remitía con desprecio, cito literalmente, a los galileos, a sus iglesias, para que comenten solo a Mateo y Lucas, ¿no? O sea, ¿qué pretendía esta ley? Pues arrancarles la cultura a los cristianos, y decía él, pues solamente que comenten la Biblia, ya que no comenten obras clásicas, que no lean obras clásicas, que se contenten con Mateo y Lucas, ¿no? Entre los mismos paganos se juzgó excesiva esta disposición, pues en realidad era anacrónica y simplemente reaccionaria. Juliano, el emperador Juliano pagano, intentó rescatar el paganismo imitando y prohibiendo. ¿Cómo que imitando y prohibiendo? Pues Juliano intentó imitar lo que del cristianismo consideraba podía fortalecer el paganismo. ¿Qué cosa? Su estructura administrativa, o sea, papas, obispos, presbíteros, diáconos, ministros, ¿no? Y colocando esta misma estructura entre el paganismo. Vio, pues, que la iglesia era una iglesia muy ordenada y muy respetuosa de la jerarquía. Él intentó imitar su estructura administrativa y colocarla para los sacerdotes paganos. La organización de la beneficencia, ¿no? Él mismo decía, voy a creer que mejor los cristianos atiendan no solo cristianos y también a nuestros paganos, o sea, que el mismo pagano encuentre pan en la puerta de un cristiano, y nosotros paganos no podamos siquiera dar pan a los nuestros. O sea, eso es lo que a Juliano le espantaba, ¿no? No solo imitando, ya he dicho, sino también prohibiendo. Lo que ahora estaba en manos de los cristianos, ¿va? Y consideraba era prerrogativa del paganismo, o sea, prohibir lo que él pensaba era de los paganos. La cultura. ¿Qué intentó prohibir? La cultura, y la cultura cristiana. La disposición, he dicho, era anacrónica, pues la Iglesia había aceptado ya desde mucho atrás la educación y la enseñanza tradicional, sin que existiera oposición radical entre helenismo y cristianismo. Ya no se consideraba un peligro, más aún la formación clásica entran al servicio del nuevo ideal religioso y recibe a cambio un vigor nuevo. La iniciativa de Juliano no prosperó, además porque lo mataron en una guerra, ¿no? Muy pronto, que quién sabe, ¿no? Si hubiera quedado vivo, ¿no? No podía eliminarse por decreto lo que ya era parte esencial de la Iglesia. Juliano no podía prever que, de hecho, lo que pervivió de la cultura romana y griega fue gracias al cristianismo, que logró sobrevivir al derrumbe del Imperio Romano. En este mismo siglo se le pregunta a San Basilio, oye, Basilio, pues, ¿qué onda con la cultura clásica? Y él escribe un librito, el primer librito que tenemos, con una opinión abierta de la Iglesia sobre la cultura clásica, y dijo, hay que estudiar cultura clásica,
porque eso nos sirve para entender mejor los evangelios. O sea, otra vez, ¿quieres ser buen teólogo? Hazte buen filósofo, ¿no? Los siglos siguientes al siglo IV, nosotros habíamos dicho, aquí terminamos, ¿no? Con esta disposición de Juliano, ¿no? Pero los siglos siguientes al llamado siglo de oro fueron difíciles para la Iglesia y para el Estado, pues estaban sumergidos en el desorden y en la muerte por las invasiones bárbaras. Recuerden, Agustín murió viendo a los invasores en los muros o en las murallas de la ciudad. La Iglesia, ¿qué hizo en estos siglos siguientes? La Iglesia se dedicó a recopilar y a custodiar muchos escritos patrísticos y de la cultura romana y griega. Sin la labor de la Iglesia encomendada sobre todo a los monjes, hoy no podríamos leer muchas obras denominadas clásicas. No hubiéramos podido. Fueron los monasterios los que fungieron como reservatorios de la cultura en un mundo convulsionado por la guerra. Entonces, pues no solo estamos abiertos a la cultura, la cargamos y la rescatamos, ¿verdad? Y hoy podemos decirnos cultos o hombres de razón, pues gracias a lo que hizo la Iglesia primitiva por nosotros. Vamos a las conclusiones, ¿no? Hemos hecho un recorrido histórico desde el nacimiento de la Iglesia a través de los siglos más importantes del cristianismo primitivo, indagando la apertura que tuvo la Iglesia a la razón y a la cultura. Ustedes podrán ya responder, ¿hubo apertura? Claro. Sin lugar a dudas fue y sigue siendo una apertura positiva y enriquecedora. Es propio de la Iglesia una apertura a la razón y a la cultura. Esta apertura forma parte de su ADN. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo nació? Pues ya abierta a lo griego. Y en la época inmediatamente posterior a la muerte de los apóstoles, San Clemente Romano pues, la adoptó, ¿no? Por eso digo, esta apertura forma parte de su ADN, así nació, así somos, ¿no? A la razón no se le mira como extraña, aunque se pueda desconfiar de ella, sobre todo en aquellos momentos como durante el gnosticismo, recordarán, cuando la razón pretende caminar sola sin la fe. Pues entonces allí sí decimos, oye, ¿no? ¿Qué te pasa, verdad? ¿No? Allí sí dudamos un poco. La apertura de la Iglesia a la razón permitió a la misma entrar en diálogo con las culturas. Podemos intuir ya una conclusión básica y trascendental. Esta apertura le permitió a la Iglesia librarse de un nacionalismo particularista y excluyente. Oigan, si hubiéramos seguido como aquellos macabeos, todo lo que sea griego, muerte a todo lo que sea griego, pues nos hubiéramos quedado reducido a nada. Le permitió además librarse del fundamentalismo. Nosotros nos hemos atrevido, así como lo hicieron los gramáticos griegos a corregir Homero, nos hemos atrevido a corregir la misma palabra de Dios, utilizando las técnicas de la cultura clásica. La exégesis y la hermenéutica existían antes para Homero y Virgilio que para la Biblia. Imagínense qué osadía la nuestra, corregir al mismo Dios. Lo que Chente quiso decir, no, lo que Dios quiso decir, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? De hecho, de que la Iglesia diga sí a la cultura, no significa que sus miembros sean todos cultos. Pues no, tampoco. Sin embargo, para aquellos que están llamados a desempeñar un papel importante en ella, están obligados a recibir una formación que responda a la cultura de su tiempo.
Orígenes, hemos visto, heredó a la Iglesia una estructura invariable hasta el día de hoy. El candidato al sacerdocio pasa primero por una formación filosófica, o sea, que le dé una cultura a la altura de su época, antes de recibir los primeros rudimentos de la teología. Pareciera que poco apreciamos hoy esta apertura de la Iglesia a la cultura. Las cosas cambian cuando hacemos comparaciones sin querer con ello generalizar. No vaya a ser que haya aquí uno de los que vamos a hablar, ¿no? ¿Se han preguntado cuál es una de las diferencias más importantes entre los musulmanes y nosotros? Visto que tenemos una herencia común, o sea, ellos también pues provienen de aquel pueblo elegido, ¿no? ¿Se han preguntado? Es la apertura a la razón. Gracias a la fe y la razón se construyó toda la cultura occidental. Si hoy hay algunas posturas que niegan la fe en nombre de la razón, lo hacen gracias a que la misma Iglesia la defendió de pequeña y ahora como hija mayor es respondona o contestataria. ¿Cómo la ven? ¿Cómo los estudiantes universitarios pueden decir, no, es que fe no hay razón sí? Pues lo pueden hacer gracias a que la Iglesia dijo, universidades sí, y echen a andar la razón. Ah, caray, ¿no? Que la Iglesia haya optado por la razón no significa que siempre sea razonable su actuar. Por eso, de vez en cuando, como Juan Pablo II, hay que pedir perdón. Pero el pedir perdón significa que esas obras irracionales, esos actuares, pues esos actos irracionales dentro de la Iglesia no forman parte de nuestro patrimonio común. Fe y razón es siempre un esfuerzo humano de todas las épocas. Recuérdese otra vez el gnosticismo, ¿no? Pues podemos decir mucho, pero los límites eran cortos. Íbamos a hablar de cultura clásica y cristianismo primitivo, o sea, medioevo, ahí nos vemos, y tiempos modernos también. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero agradecer profundamente aquí al Padre Carlos su conferencia tan sencilla, tan importante, ¿verdad? Porque nos permite, en este recorrido histórico y a través de diversos autores, ver el proceso de la encarnación del verbo, del logos, que va, pues, en cierta manera, en cierto modo, asumiendo las culturas de todos los tiempos. Y en base también a lo que decía Chava, el tema este es, en la Santa Escritura está la colaboración humana, por supuesto está la acción del Espíritu Santo, y la exégesis científica pues nos aporta pues el posible sentido que tengan los términos. Hay diversos campos del exégesis, ¿no? Y tenemos una guía que es precisamente lo que creemos. El Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa. Y precisamente por eso los padres de la Iglesia son para nosotros una norma. ¿Cuál es el sentido unánime de los padres en relación con algo que es dudoso, verdad? Porque ahí está actuando el Espíritu Santo y a través de los siglos, ¿verdad? Entonces sí hemos permanecido fieles a la fe, aunque hemos buscado pues responder a muchos planteamientos que cada tiempo nos va haciendo, vamos respondiendo, como en su tiempo respondieron, digamos, esos padres con la cultura, ¿verdad? Decir, pues también aquí, lo que decía aquí Gisela, que es un dicho de San Ireneo, lo no asumido no está redimido. Entonces hay que asumir también nuestra cultura. Y además es el vehículo que Dios ha querido utilizar, la palabra, la cultura, ¿para qué? Para hacerse cercano. Hay un término que utilizan los padres, incluso San Juan Crisóstomo, que lo dice el padre, lo ha citado, que por cierto mañana es la fiesta de San Juan Crisóstomo, el término sin catábasis. O sea, como Dios es benevolente, se adapta a nosotros. El misterio de Dios trasciende, ¿verdad? Incluso en la experiencia mística conocemos algo, pero nuestros conocimientos acerca de Dios pues están siempre más allá.
pero vamos en el camino. Así que, de verdad, nos podemos dar cuenta que hoy en día a veces estamos muy informados, pero quizá nos falta ese discernimiento. Yo creo que la palabra clave que hemos tenido que hacer a lo largo de todos los siglos es el discernimiento, ¿verdad? Bajo la acción del Espíritu Santo y bajo la razón también, porque Dios nos considera, de cierta manera, los colaboradores, los agiógrafos que damos de la Escritura son colaboradores de esta obra de la revelación, ¿de acuerdo? Así que, Padre Carlos, te agradecemos tu presencia, tu tema que fue asequible a todos. Lo que nos dejas es el buen sabor de seguir estudiando y de ver que no somos fundamentalistas, gracias a Dios, como la razón tiene que ser también el principio fundamental para que pueda existir el diálogo con los hombres de cualquier tiempo de nuestro tiempo. Así que me ha parecido una conferencia magistral y por eso en nombre de esta asamblea y sobre todo del grupo que organizamos esto, queremos darte un reconocimiento. Voy a leer, dice: el Grupo Cultura y Diálogo Siglo XXI del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús agradece al presbítero licenciado Carlos Hernández Recendis, y ojalá que hagas doctorado, padre, pero en patrología, doctorado en patrología, su magistral conferencia, La Iglesia Primitiva y la Cultura Clásica, a través de la cual nos ha mostrado la inculturación de la verdad de salvación de la Iglesia primitiva al asumir la cultura clásica como camino a seguir en todos los espacios y tiempos. Nuestro lema: brilla la verdad, la bondad y la belleza hoy del Evangelio de siempre. Así que, Padre, te damos este reconocimiento. Pero también el Padre tiene muchos libros y no sé cuántos libros tiene, y los tiene bien ordenaditos, no se parece a mí, así como anda de saquito y todo. Yo soy muy despatarrado. Entonces el Padre tiene su librero muy bien y tiene muy buenos libros. Entonces yo espero que este libro no lo tenga, y me gustó porque es un libro eclesiológico, trata muy bien a los padres de la iglesia, que como digo es importante para la teología, es parte del lugar teológico para ubicar nuestra fe. Aunque es una cita de Colosenses, sin embargo, también un padre de la iglesia lo utiliza cuando habla de la iglesia, que la iglesia es cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que, Padre, espero que no lo tengas. No, si no, es un libro de eclesiología que espero que te guste y te sirva. Y me gusta porque también cita muy bien a los padres de la iglesia en todos los temas de la iglesia. Muchísimas gracias, Padre Presi. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos.